Un afectuoso saludo, mis apreciados hermanos. Y les digo hermanos porque todos los que vivimos, hemos nacido y naceremos en esta tierra, espiritualmente somos hijos de un mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Él es, como dijo Pablo, el Padre de nuestros espíritus. El tema que quiero compartir con ustedes, analizar, es la ley del diezmo y relacionarlo con una ley mayor, que es la ley de consagración. El diezmo, mis queridos hermanos, es una ley preparatoria y también es un mandamiento de Dios. Y precisamente el diezmo es una ley que nos prepara para poder vivir más adelante, si es que lo cumplimos cabalmente, con una ley mayor que es la ley de consagración. La ley de consagración se instituyó y se vivió en comunidades cristianas. De hecho, en la Iglesia de Jesucristo, que él había organizado y que después de su resurrección y ascensión, había delegado aquí en la tierra la dirección de su iglesia a Pedro, el apóstol principal, por supuesto con la ayuda de los demás apóstoles. Esta iglesia de Jesucristo, de los primeros días de esta era cristiana, vivió la ley de consagración. Y no solamente esta iglesia de Jesucristo allá en la Palestina, sino que también, y darles a conocer, si es que no conocen muchos, que Cristo, después de que resucitó, así como visitó a sus apóstoles y les encomendó la obra de su iglesia aquí en la tierra, también visitó a otras de sus ovejas que no eran de ese redil, antiguos habitantes americanos que descienden de la casa de Israel, que son una rama del pueblo de Israel de Dios, que se llamó el pueblo de Nefi, y a este pueblo, que es una rama, como les digo, de su nación Israel, de su pueblo Israel, también personalmente les enseñó su evangelio y estableció su iglesia. Esta iglesia de Jesucristo, organizada por él, aquí en la antigua América, el pueblo de Nefi, también vivió y estableció y vivió la ley de consagración. Hablando de esta iglesia de Jesucristo, dirigida por Pedro y sus apóstoles en la Palestina, con la poderosa prédica de los apóstoles antiguos, de Pedro y los demás apóstoles y de sus discípulos, miles se convirtieron a la iglesia de Jesucristo en el Oriente. Y para poder comprender, como les dije, un poco más esta ley, quiero leer lo que nos narra al respecto en el libro de los Hechos. Dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Rescatando algunos principios de esta escritura que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice que esta comunidad cristiana, estos miembros de la iglesia de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, eran uno en corazón, eran de un corazón y de un alma.
previo a su sacrificio expiatorio y a su crucifixión, el Señor había orado a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, pidiendo por sus discípulos para que ellos fueran uno, haciendo referencia a Él, a su Padre y al Espíritu Santo, diciendo: así, Padre, como tú y yo somos unos, que ellos sean uno y que también ellos sean uno con nosotros. Esta unidad de corazón y de alma habían logrado la comunidad cristiana, la Iglesia de Jesucristo, bajo la dirección de Pedro y los demás apóstoles en esa época. Y gracias a esta unidad de corazón y de alma, se pudo instaurar y pudieron vivir la ley de consagración. Y esta ley nos muestra que cuando se vive esta ley, ninguno dice ser suyo propio nada de lo que posee. Y tenían todas las cosas en común. Y los que vendían sus bienes y propiedades traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían a cada uno según sus necesidades. Es decir, estos bienes se consagraban y se repartía a todos según sus necesidades. En el libro de Mormón podemos también encontrar la historia de este pueblo de Nefi, pueblo en el que el Señor, como les comenté, había también enseñado su evangelio y había establecido su iglesia y este grupo cristiano de este continente, hoy conocida como América, aproximadamente también entre los años 33 y 34, comenzaron a establecer, a instaurar y vivir la ley de consagración. Y como les dije, esta historia se narra en el libro de Mormón, en el libro de cuarto de Nefi, y de este pueblo dice lo siguiente: y no había contiendas ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros, y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres, participantes del don celestial. No había contiendas en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Entonces, al igual que los miembros de la Iglesia de Jesucristo en la Palestina, los miembros de la Iglesia de Jesucristo aquí en la antigua América, entre el pueblo de Nefi, también pudieron instaurar y vivir la ley de consagración. Pero, ¿qué es lo que hacía de que fueran liberales con sus bienes? ¿Qué es lo que hacía de que obrasen rectamente unos con otros y no hubiese contiendas, sino que cada quien recibiera de acuerdo a sus necesidades? Precisamente la clave en este libro de Mormón, en el cuarto Nefi, dice: a causa del amor que moraba en el corazón del pueblo. Entonces, solamente esta ley puede ser instaurada y puede vivirse si es que permitimos, así como esta gente antigua permitieron, que el amor de Dios more en nuestro corazón, y así como moraba en el corazón del pueblo de esas épocas. La ley de consagración no puede instaurarse por imposición, por coacción, ni por la fuerza, sino por el amor de Dios. Cuando permitimos que esta influencia tenga cabida en nuestros corazones. Y precisamente habla de esto cuando dice que todos eran libres participantes del don celestial. Este don celestial es la influencia de Dios que viene a nuestros corazones mediante el
Espíritu Santo, y es quien puede hacer que nuestro corazón sea convertido al amor de Dios. Y así como los profetas tienen amor por Dios y por toda la humanidad, así es que si permitimos este amor en nuestro corazón, podremos vivir la ley de consagración. Jesucristo en estos últimos tiempos también ha restaurado su iglesia. Esta comunidad cristiana de esta última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, establecida en los Estados Unidos, recibió los detalles para que pudiera instaurarse esta ley de consagración, luego de que el Señor había mostrado cuál sería el sitio de la Nueva Jerusalén o de Sión que tendría que establecerse cuando el Señor vendría en su segunda venida. Y precisamente el Señor, en una revelación contemporánea o moderna, dio las pautas para el establecimiento de esta ley. Y en el libro de Doctrina y Convenios, en la sección 42, el Señor explica y dice qué se tiene que hacer para poder instaurar o establecer esta ley. Dice lo siguiente: te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas que darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Y al dar, dice, de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis. Y se depositarán ante el obispo de mi iglesia y sus consejeros, 2 de los élderes o sumos sacerdotes, a quienes haya nombrado para ese propósito. Y una vez depositado ante el obispo de mi iglesia, y después que él haya recibido estos testimonios referentes a la consagración de los bienes de mi iglesia, de que no pueden ser retirados de ella según mis mandamientos, todo hombre se hará responsable ante mí, administrador de sus propios bienes o de los que haya recibido por consagración, cuanto sea suficiente para él y su familia, para que todo hombre sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades. Entonces, al igual que en la antigüedad, dar de nuestros bienes a los pobres, como testimonio de consagrar a la Iglesia de Jesucristo estos bienes, para que puedan recibir todos de acuerdo a sus necesidades y ser abastecidos ampliamente. Entonces, lo que se hizo es de que toda persona en ese tiempo de esta última dispensación tuviera que traer y dar en consagración sus bienes excedentes, ya fuera en terrenos, en propiedades y otros bienes, al obispo de la Iglesia de Jesucristo para que él repartiese de acuerdo a las necesidades a todos los miembros a los que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo. Esto es la ley de consagración. Sin embargo, en ese tiempo en Missouri, en el condado de Jackson, donde se establecieron los santos de estos últimos días, miembros de la Iglesia de Jesucristo, no todos estuvieron preparados para poder vivir esta ley de consagración, porque de tal manera a veces ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo que no aprendemos la lección de que la felicidad no está en lo que poseemos, sino la felicidad está en lo que somos. Entonces, no se pudo establecer la ley de consagración en los años 1835 aproximadamente, y en cambio el Señor
dio la ley del diezmo como una ley preparatoria a la ley de consagración. Y cuando Él venga y reine 1000 años en la tierra, los miembros de la Iglesia de Jesucristo durante esos 1000 años podrán vivir esta ley de consagración tal como lo vivieron la Iglesia de Jesucristo en el tiempo de Pedro y en el tiempo de los nefitas en la antigua América. Entonces, el Señor dio la ley del diezmo como ley preparatoria a la ley de consagración. Esa es la ley que actualmente estamos viviendo en la Iglesia de Jesucristo en estos días. Bien, entonces, como les decía, apreciados hermanos, la ley que está rigiendo en estos momentos en la Iglesia de Jesucristo es la ley del diezmo, pero también es una ley que requiere fe, puesto que no todos las cumplen íntegramente. Y la ley del diezmo consiste en dar la 10ª parte de nuestros ingresos o de nuestro ingreso neto o de la utilidad neta de nuestros negocios o de nuestro sueldo neto. Y como les decía, la ley del diezmo es un mandamiento y es uno de los 10 mandamientos que el Señor Dios dio a Moisés escritas en las tablas de piedra. Ustedes recordarán esta historia de Moisés cuando subió al monte de Sinaí y bajó con la ley de Dios escritas por Dios mismo en unas tablas de piedra. Y precisamente en estos 10 mandamientos, o de estos 10 mandamientos, el 8º mandamiento dice, no hurtarás. Y esto está en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 20 y el versículo 15. El Señor nos manda, no hurtarás. Y un sinónimo, o el sinónimo de no hurtar es no robar. Entonces el mandamiento, sustituyéndolo por su sinónimo, es no robarás. Pero la pregunta es, ¿podremos robarle solo al hombre? ¿Podemos robarle solo al hombre? Y para poder responder esta pregunta, nos vamos al libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, en los versículos, o capítulo 3, versículos del 8 al 9. El Señor nos hace una pregunta específicamente a su pueblo, a los de su iglesia. ¿Robará el hombre a Dios? Y él mismo responde, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, con esto aprendemos de que también podemos robarle a Dios, y no solamente podemos robar a los hombres. ¿Y en qué le robamos? En los diezmos, en nuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es un mandamiento con promesa. Es raro el mandamiento que el Señor manda y a la vez menciona la promesa de Él por cumplir ese mandamiento. Pero en el caso del diezmo, el Señor manda cumplir con los diezmos y ofrendas y también menciona su promesa si es que cumplimos con este mandamiento. Pero antes la pregunta es, ¿por qué muchos aún en su iglesia no pagamos o no cumplimos con pagar el diezmo de nuestros ingresos? O el 10% de nuestro sueldo o salario, o el 10% de las utilidades de nuestros negocios. Porque pensamos de la siguiente manera. Ustedes recordarán este signo, que significa menor. Entonces, si del 100% de nuestro
ingreso neto. Damos el 10% y pensamos de la siguiente manera. Nos quedamos solamente con nos quedamos con el 90%, ya no con el 100% de nuestro ingreso o utilidad neta. Entonces decimos, 90% es menor que el 100%. Supongamos que nuestro sueldo es 3.000 soles neto. Y si queremos cumplir con la ley del diezmo, tenemos que dar el 10% de 3.000 soles, que sería 300 soles. Entonces ya no vamos a tener, y pensamos así, ya no vamos a tener los 3.000 soles, sino que al dar el 10%, que es 300 soles, nos quedaremos con 2.700. Entonces diremos, son 300 menos que voy a tener. Y con 300 soles yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo comprar o adquirir esto o el otro. Y pensamos así. Sin embargo, como aprendí, como les dije, la ley del diezmo es una ley o es un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para esto sigamos leyendo lo que continúa en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en los versículos 8 y 9. Dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendiciones hasta que sobreabunde. Como les mencionaba, que también su mismo evangelio el Señor enseñó a este antiguo pueblo en las Américas, y en el libro de Mormón el mismo mandamiento les dio, con una pequeña variación. En el libro de Mormón, en el tercer Nefi, dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición, y aquí está la diferencia, tal que no haya dónde contenerla. Entonces, ¿cuál es la promesa por cumplir con este mandamiento, con la ley del diezmo? Que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde una bendición, tal que no haya dónde contenerla. Entonces, los que pensamos que el 90%, después de haber pagado el diezmo, será menor lo que tendremos que el 100% que ganamos como sueldo o utilidad, se transforma en la siguiente expresión matemática, como pueden ver. 90% más bendición o bendiciones será mayor que el 100% de no pagar el diezmo. Ahora, sé que muchos de los que cumplen y han cumplido con esta ley pueden disfrutar y dar testimonio de que el Señor bendice por cumplir esta ley del diezmo. Saben y tienen el testimonio de que funciona, porque Dios no puede mentir. Y para poder poner algunos ejemplos, quiero aludir al mensaje que dio un apóstol de esta actualidad, el Elder Bednar, en la conferencia general del 2013. A su discurso, Elder Bednar lo tituló Las ventanas de los cielos. En su discurso pone como ejemplo a su suegra. Dice lo siguiente de ella: su suegra era una fiel pagadora de sus diezmos.
Dice de ella, ha llevado control de los ingresos y los gastos de la familia usando libros de contabilidad muy sencillos. Un día, mientras repasaba su suegra con su hija varias categorías de gastos, la madre, es decir, la suegra, notó un patrón interesante. Los gastos de las visitas médicas y de los medicamentos de la familia eran mucho menos de lo esperado. Es decir, bendiciones útiles que pueden pasar desapercibidas, pero bendiciones que son reales. La suegra pudo ver que los gastos en visitas médicas y en medicamentos habían disminuido considerablemente. ¿Y qué significaba eso? Disponer de mayor dinero para otros propósitos, como para una mejor alimentación, como para una mejor educación, como para unas vacaciones en familia, etc. Otras bendiciones sutiles pero significativas, dice el elder Bernard, continuando su discurso, que podemos recibir por pagar un diezmo íntegro, dice, quizá alguien necesitaba un empleo adecuado y oró por ello. Sin embargo, recibió la bendición de una mayor resolución personal para buscar un puesto con mayor intensidad y por más tiempo de lo que otras personas serían capaces o estarían dispuestas a hacerlo. Quizá queramos y esperemos una oferta de trabajo, pero tal vez la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales sea una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. La frase que resalta en todo su discurso el elder Bernard es que recibimos bendiciones espirituales y temporales cuando vivimos la ley del diezmo. No solamente, mis apreciados hermanos, recibimos bendiciones temporales, que puede ser un mejor empleo, que puede ser un negocio más próspero, sino que también recibimos bendiciones espirituales como nuestra capacidad para hacer las cosas puede aumentar, pero sobre todo para mí, una bendición espiritual que podemos recibir sin duda es que vamos a poder vencer nuestro egoísmo, el apego de nuestro corazón por las cosas materiales, por el dinero, que son solamente bienes temporales. Si bien es cierto que el dinero nos da tranquilidad, pero no nos da la felicidad. Somos felices cuando compartimos de corazón. Somos felices cuando hacemos el bien y hacemos lo correcto. También quiero mencionarles de que para muchos de nosotros, los miembros de la Iglesia, el diezmo, como lo mencionan algunos hermanos en mi tierra, dicen es un seguro de vida, por lo que les he mencionado, de que siempre habrá oportunidades o nuestra capacidad aumentará para poder generar ingresos. Por eso muchos lo llaman es mi seguro de vida. Y otros lo llaman o lo denominan es mi protección contra incendios. ¿Por qué? Porque también el Señor en una escritura, en Doctrina y Convenios, dijo, hablando del diezmo, lo siguiente: he aquí el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Quizá muchos de los que conocen o han leído las Escrituras o han escuchado de las profecías de los profetas en las Escrituras antes de la venida de Jesucristo,
pues ocurrirán cosas terribles como terremotos, guerras, pestes, plagas, inundaciones, y gran parte de la población mundial será diezmada. Pero el Señor promete: el que es diezmado no será quemado en mi venida. El día de la venganza del Señor contra los inicuos está cerca, porque el Señor purificará la tierra, como muchos estudiosos de la Biblia saben y de las Escrituras. Entonces, si cumplimos con esta ley, tendremos otra bendición que es importante: la protección de estas calamidades. Ahora, quizá muchos tengan prejuicio de pagar el diezmo, porque quizá piensen, y a causa de que hayan visto en otras iglesias que no es la iglesia de Jesucristo, en qué se utilizan estos diezmos. Por supuesto que en muchas iglesias son para el beneficio del pastor o del dirigente de la iglesia. Pero en la iglesia de Jesucristo no es así. En otras iglesias se ha podido ver de que los pastores se enriquecen, viven en condiciones de lujo, con comodidades, mientras que los feligreses pagan para su sostén. En la iglesia de Jesucristo, mis apreciados hermanos, no es así. El diezmo no se paga para sostener a los pastores. El diezmo se paga para poder acrecentar la obra de Dios en la tierra. Y se utiliza, como ustedes podrán ver, en la construcción de centros de reuniones y de adoración, en la construcción de templos, en la impresión de libros de escrituras, para que puedan llegar a más personas y puedan conocer la palabra del Señor, su evangelio. Para esto se utiliza los diezmos en la iglesia de Jesucristo. Ustedes podrán ver, y a medida que la iglesia de Jesucristo está creciendo en el mundo, se están construyendo mayores centros de reuniones, más centros de reuniones, más templos, se están imprimiendo sus escrituras en distintos idiomas, y así, para que el Evangelio de Cristo, para que su iglesia también se establezca entre toda nación, tribu, lengua y pueblo en estos últimos días, como preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis queridos hermanos, no solamente los miembros de la iglesia fieles vivimos esta ley. Hay muchas personas que, sin ser miembros de la iglesia de Jesucristo, viven esta ley del diezmo porque saben que funciona. Y en este caso quiero mencionar a dos personas que son autores de dos libros que he podido leer. Una de estas personas es Florence Scovel Shinn. Esta mujer tiene un libro muy conocido que lo ha titulado El juego de la vida y cómo jugarlo. Ella en este libro dice lo siguiente: el diezmo es una vieja costumbre judía que suscita la abundancia. Dar abre la puerta para recibir. El diezmo es la mejor inversión, dice Florence. La donación debe ser hecha con alegría. Dios ama al dador alegre. Como pueden ver, esta mujer inteligente en su libro considera el diezmo como una inversión. Sabe que el dar abre la puerta para recibir. No lo considera como un gasto, sino como una inversión. Es que le ha funcionado. Y no es la única persona. Hay otro escritor cuyo nombre es Adam Jackson, y él escribió su libro que lo ha titulado Los 10 secretos de la riqueza abundante. Y presenta como el 10º secreto el poder de la caridad, dice, ¿no? Así lo llama. Y en él menciona lo siguiente:
Dice, la práctica del diezmo comenzó en épocas bíblicas cuando la gente empezó a dar el 10% de lo que ganaban, de lo que obtenían beneficios, y obtenían beneficios mucho mayores que el valor del dinero que donaban. Dice Adam Jackson, decidí donar un 10% de mis ingresos y mi situación económica comenzó a mejorar. Jackson enseña, al dar el 10% de tus ingresos, las oportunidades y los contratos comenzarán a llover. A Jackson también le funcionó, sin duda, a todo aquel que ha puesto a prueba el dar el 10% para el beneficio, por la obra de Dios, va a recibir bendiciones. Y él dice de que las oportunidades comenzarán y los contratos comenzarán a llover. Saben que funciona, saben que el Señor cumple su promesa y podemos ser más felices al cumplir con esta ley del diezmo. Como les dije, esta ley es una ley preparatoria para vivir la ley mayor, que es la ley de consagración. Y no solo eso, sino que es el octavo mandamiento, de no robarle a Dios. Yo les testifico que recibimos efectivamente bendiciones por cumplir esta ley. Y este ha sido mi mensaje. Si les ha gustado, les pido que lo compartan. En el nombre de Jesucristo. Amén.